formato de una interpelación de parte de todos ustedes a nuestro compañero Jorge Altamira, principal referente, dirigente histórico del Partido Obrero y del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Ustedes saben que Altamira ha sido en reiteradas oportunidades candidato a presidente de la Nación y a distintos cargos. Fue legislador porteño en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es autor de la ley de 6 horas para los trabajadores del subterráneo y otras iniciativas legislativas positivas para los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires, un luchador de toda la vida por la causa de los trabajadores, del movimiento obrero y del socialismo, y quizás el principal referente de la izquierda revolucionaria en la Argentina. Hoy tenemos el lujo de tenerlo nuevamente en poco tiempo en el local de Berazategui, porque lo tuvimos el año pasado en noviembre en una cena que hicimos acá en el local. Lo hemos tenido hace muy poquitito también en la Universidad Jauretche en un seminario de 3 clases sobre la Revolución Rusa, y hoy lo tenemos en esta charla debate, pero cuyo formato, como señalé al principio, va a ser de una interpelación para que directamente ustedes le pregunten al compañero cómo ve él el actual momento político del país, bueno, resultado vista, digamos, de las elecciones del 22 de octubre, este cuadro en el cual, digamos, el macrismo se ha impuesto electoralmente, y ustedes saben que en estos días, en una virtual cadena nacional, el presidente ha anunciado una serie de medidas que son, bueno, un ataque en regla a toda la clase trabajadora, y por lo tanto cómo nos tenemos que preparar justamente nosotros, los trabajadores, para enfrentar estos ataques bueno, el presidente, que es el representante no del pueblo sino de la clase capitalista, por algo el resultado que se dio el 22 de octubre, pero bueno, no quiero tampoco ahondar yo en cosas que después el compañero va a caracterizar. Así que bueno, le damos la bienvenida al compañero con un aplauso y lo dejamos a ustedes, el que quiera tomar la posta con la primera pregunta o inquietud, y bueno, vamos armando la charla de esa manera. A ver, Roxana, que me comentó un pajarito que vos querías romper el hielo. No, sí, no, a mí me gustaría preguntarle por qué todavía los trabajadores no se dan cuenta que hay una alternativa como para votar al FIP, por ejemplo. ¿Cuál es? Que como que no se nota todavía si es una salida, si tenemos esa salida, o de qué manera lo podemos ir planteando como para que en las próximas elecciones tengamos más, si bien no somos un partido más electoralista, pero bueno, creo que es la única manera por ahí también de hacernos notar un poquito más. Si bien estamos más siendo conocidos en la orientación del partido, o lo que es el partido, el FIP, pero bueno, es como que los trabajadores están como todo anestesiados, ¿no sé? Entonces me gustaría saber cuál. Bueno, ese es un tema que yo también me gustaría saber lo que piensa usted. Pero no lo digo para devolver la pelota, sino en un sentido, es un tema que nos abarca a todos. Quiero decir, yo puedo hacer un análisis determinado, pero en la vida cotidiana, ustedes esto seguramente lo discuten con los compañeros de trabajo, de barrio, y ustedes ven lo que le están respondiendo. Por lo tanto, es muy importante lo que ustedes piensan de la respuesta que dan los compañeros, porque después dentro del partido tenemos que hacer un balance de esa respuesta. Por ejemplo, un compañero que está con nosotros en una lucha, o que está con nosotros en una fábrica o en el barrio, ¿por qué no votaste al FIT? ¿Qué razón da para no votar al FIT? Vamos a encontrar diversas respuestas. Por ejemplo, algunas respuestas, que ya se las canto, la más fácil, va a ser que algunos van a decir, no, lo que pasa es que como acá había que derrotar a Macri, en la provincia de Buenos Aires era conveniente votar por Cristina, para que quedara claro que Macri no gana la elección. Y hay algunos que llegan más lejos y hasta nos pueden echar la culpa a nosotros y decir,
si ustedes no se hubieran presentado del todo, ¿no es cierto?, los 3 o 4 puntos que han sacado en la elección, probablemente hubieran ido a Cristina Kirchner le ganaba a Bullrich, y entonces eso, digamos, da un golpe a los trabajadores. Si yo escuchara este tipo de respuesta a la pregunta, antes de responder nada, vería cuán profunda es la dependencia que todavía tiene el trabajador de viejas figuras políticas, a las que atribuye que desde el Estado en algún momento, sea Cristina o Néstor Kirchner en los últimos años, puso la asignación por hijo, modificó esto, modificó lo otro, disminuyó en cierto modo el desempleo. No voy a decir lo que dicen ellos, que hemos creado 6 millones de trabajos, porque es una mentira bien disfrazada. Como en el 2001 se destruyeron 9 millones, y ellos, después que se produjo aquella crisis, recuperaron una parte de lo perdido y entonces armaron 6. Pero no es que crearon 6 millones encima de la ocupación que había, sino después de toda una destrucción, y nunca dejaron de repetir esa mentira de que hubieran creado, digamos, 6 millones, lo cual es una cifra muy elevada, pero que solo se explica porque antes se habían destruido mucho más en la famosa crisis del 2001, donde el 60% de los trabajadores no encontraban laburo. ¿No es cierto? Entonces todavía hay una dependencia política respecto a ese sector llamado el peronismo, pero que no es exactamente el peronismo, sino que son sectores del peronismo que empiezan a hacer una demagogia ante los trabajadores, dan algunas concesiones, suben la mínima de la jubilación y aplastan todas las otras categorías y las llevan al nivel más o menos de la mínima. Está claro, otra mentira sobre la mejora de la jubilación, otra mentira bien disfrazada, porque nada de lo que se dice es falso, pero tomado en un contexto es mentira. ¿Se entiende? Son todavía un conjunto de factores que pesan. No enumero todos, son un conjunto de factores que pesan. Ahora, sobre esta base, también hay que señalar que hay un proceso político donde muchos sectores, incluso combativos del movimiento obrero, creen que no se debe postular ninguna salida fuera del peronismo y tampoco ninguna salida fuera del capitalismo. ¿Por qué? Ellos dicen lo siguiente: sería ideal una salida fuera del capitalismo, pero no va a ocurrir. Entonces busquemos una alianza con sectores progresistas que busquen mejorar la situación dentro del capitalismo. Y así hay muchos sectores llamados de izquierda, de la izquierda del peronismo, que trabajan políticamente para que la clase obrera de Argentina siga atada a viejas alternativas. Eso ustedes lo ven, por ejemplo, en el caso de los trabajadores desocupados, ustedes lo ven en la intensa actividad que realizan algunos movimientos sociales vinculados a los intendentes para paliar, para atenuar los niveles extremos de miseria que hay en los barrios. Y entonces un trabajador que no tiene empleo, una jefa de hogar que tiene toda una carga encima en su vida por los chicos, porque ella está a cargo de todo y todo lo demás, lo toma como un factor. Dicho esto, antes de ganar una elección, es necesario vencer a todas estas corrientes políticas en la lucha cotidiana, porque se llega a una elección después de atravesar una experiencia. No es que se debuta votando, ¿no es cierto? Los votos que han ido al frente de izquierda probablemente son de muchos sectores populares y obreros que han estado combatiendo durante varios años, luchando durante varios años
arrancando victorias durante varios años con los métodos que propone la izquierda y en función de una alternativa que propone la izquierda. Por eso llegamos a esta votación, u otras votaciones, porque hace 20 años o hace 15 años esta votación tampoco la conseguíamos. Entonces el problema es que tenemos que plantearnos es qué tenemos por delante. Cuando nosotros decimos lo siguiente, bueno, ¿cómo hacemos para llegar al 2019 con una votación más significativa? Lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo derrotamos a Macri de aquí al 2019. Porque si no derrotamos a Macri de aquí al 2019, no hay ninguna perspectiva para la clase obrera. Macri acaba de establecer una reforma jubilatoria que le quita a los jubilados 100.000 millones de pesos. ¿Entiendes? Los jubilados van a cobrar todo, entre todos, por supuesto, 100.000 millones de pesos menos. Como encima todo el mundo está de acuerdo en que el jubilado cobra una miseria, que le quiten de todo lo que hay que distribuir para jubilaciones 100.000 millones, en lugar de al revés, agregarle 200.000 millones, sería una derrota. Sería una derrota muy grande. Y además tenemos que distinguir dos clases de derrotas. La derrota que uno tiene peleando, y que aún cuando es una derrota, por ser una derrota peleando, desarrolla la conciencia. Yo me peleé, jugué, me movilicé, perdí, pero a mí no me engañó. ¿Está claro o no? Tiene tomada una posición. Y eso es muy importante con vista a construir un partido, con vista a desarrollar a la clase obrera. Y si encima peleé y gané, cambio la curva, es decir, de ir para abajo paso a ir para arriba. Ahora, en eso consiste el tema, es decir, cada vez que nos planteamos una pregunta en general, tenemos que preguntarnos en concreto hoy, ¿cómo hago para cambiar lo que yo hubiera querido cambiar antes de ahora? Pero como ya antes de ahora ya no lo puedo cambiar, porque pasado, pisado, ¿qué aprendí de lo de antes para ir cambiando ahora? Y ahora tenemos que dar esta pelea. Y esta pelea es una pelea además muy importante porque la burocracia de los sindicatos va a entregar los sindicatos a Macri. Porque ella depende del Estado en muchos de los dineros que esta burocracia sindical maneja. Además es una burocracia sindical vinculada al peronismo, y el peronismo ya le ha dado el acuerdo a Macri para todo esto. El otro día, cuando anunció todas estas medidas, había toda una cantidad de gente. Y si tomamos al kirchnerismo, no hay que olvidar que el kirchnerismo pidió el voto porque quiere resistir al macrismo en el Congreso. Y bueno, si vamos a resistir al macrismo en el Congreso, ya podemos poner una corona de flores. ¿Está claro? No, porque la fuerza de la clase obrera no está en el Congreso. La fuerza de la clase obrera está en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en los barrios. Si todo eso se moviliza, podemos ganar. Ahora, si eso no se moviliza y vamos a escuchar un discurso de crítica en el Congreso, estamos perdidos. Entonces, toda la atención nuestra ahora va en esa dirección. Porque también hay que tener presente que para los capitalistas, para las patronales, lo que está haciendo Macri es su último salvavidas hasta cierto punto. El país tiene una crisis inmensa, la producción no levanta, Macri ha aumentado muchísimo la deuda, no tienen plata para pagarla, y entonces dicen, ¿qué podemos hacer? Y bueno, ya tenemos 100.000 millones para sacarle a los jubilados y pagar la deuda. Pero eso recién empieza. Ellos también hacen lo que hacemos nosotros cuando vamos a la playa. Como son un país que está muy al sur, cuando vamos a la playa, ¿qué hacemos? Metemos el pulgar del pie a ver cómo está el agua y de a poquito él dice lo siguiente, no voy a ir una embestida directa, total y frontal, porque si me sale mal volamos todo.
Entonces ahora le saco 100.000 millones. ¿Qué recurso dejo para más adelante? Subir la edad jubilatoria de la mujer de 60 a 65 y la del hombre de 65 a 70. Entonces, durante 5 años, un montón de gente que se tiene que jubilar no se va a poder jubilar y todo lo que entra no lo gasta. Entonces, ¿a qué dedica ese dinero? A pagar, digamos, esa deuda externa. Han repetido mucho, por ahora no vamos a tocar la edad de jubilar. 10 minutos después. Por ahora no vamos a tocar, ya lo he ido ablandando, ¿no es cierto? Se está pensando, vamos en cuotas, primero le sacamos los 100.000, porque si es votado, que sabe que esta medida es una victoria para ellos, dice, bueno, quiere decir que pudimos, ahora vamos por lo otro. Entonces, hay lo que hace un par de meses yo denominé guerra de clase del capital contra el trabajo. Si nosotros ponemos otro nombre, le quitamos la envergadura del ataque. ¿Se entiende o no? Alguien que me empuja en el colectivo, bueno, perdón, y se acabó. ¿Se entiende o no? Alguien que me quiere tirar del 4º piso a la calle, no es lo mismo. Esto es alguien que me quiere tirar del 4º piso a la calle. Entonces, nuestro partido va a desplegar una gran agitación explicando todo esto. Va a ir señalando los ataques que se vienen. Por ejemplo, miren ustedes, se lo digo para ilustrar la perfidia, la perversidad del capital. Porque a veces no se percibe esa perversidad. El gobierno dice, no tengo plata, le voy a sacar 100.000 millones a los jubilados. ¿No es cierto? Es decir, en lugar de pagar a los jubilados, la plata queda en la ANSES. No tengo más déficit, o sea, chica el déficit de ANSES, y con ese dinero puedo pagar la deuda. Pero al mismo tiempo, toma la siguiente medida, que las patronales van a dejar de contribuir al ANSES para todos los que ganen de 12.000 para abajo. Esta es una pregunta siguiente. ¿Me sacaste 100.000 millones para que el ANSES no tenga déficit y le dejás de cobrar a las patronales la contribución al ANSES para los que tienen, para los trabajadores que tienen menos de 12.000 pesos de sueldo? Sos un degenerado. ¿Se entiende o no? Es decir, este no contribuye al ANSES porque es patrón y a mí me sacan porque soy un obrero. ¿Eso no es una guerra de clases? ¿Se entiende o no? Hay gente que dice, en la cuestión racial, ponen a los blancos contra los negros. Los negros atacados, discriminados y todo lo demás. ¿Por qué? Porque son negros. Y va el blanco, no es atacado y todo lo demás porque es blanco. ¿Eso está claro? Bueno, acá el negro son los jubilados. Y el blanco es la patronal. ¿Se entiende? Aunque la patronal sea blanca, y el obrero también sea blanco, en el ejemplo nuestro, pero ocupan el lugar del negro y del blanco en un régimen racista. Y esto es un régimen clasista, donde el papel del negro es ocupado por los trabajadores. Esto es abiertamente así. Miren, le voy a contar otra hipocresía más. Va a haber un impuesto que se llama a la renta. ¿No es cierto? Y ahí, Jorge, ¿qué tenés para decir? La renta es de alguien que tiene plata. Y le va a poner un impuesto. Cuando uno mira los diarios, el impuesto que le va a poner es mínimo. Es decir, no se recauda nada. Una. Dos, si no querés pagar el impuesto, sacás la plata del banco y la metés en otro lugar que se llama fondo de inversión. En los fondos de inversiones no se aplica el impuesto. ¿Está claro o no? Ustedes tienen plata, suponete 10.000 pesos, lo quieren invertir, lo ponen en un banco. Viene y dice, no, mirá que te meten un impuesto. Ah, bueno, me voy al fondo de inversiones, gano lo mismo y no me pagan el impuesto. Dos. ¿Pero por qué hacen esto? Lo dijeron ellos mismos. Cuando alguien los criticó y le dijo, che, ¿cómo es que ustedes que son favorables a la patronal ponen impuesto a la renta? ¿Saben lo que contestaron?
no podemos no poner este impuesto a la renta que no se va a cobrar, o que es mínimo, o se va a evadir, porque se puede poner en otro lado. Lo tenemos que poner. Adivinen por qué. Saben que si yo les digo a ustedes adivinen por qué, ninguno va a adivinar. Y esto es una manifestación de que todavía no tenemos suficiente, ¿cómo les puedo explicar? No conciencia, pero no tenemos suficiente, no estamos advertidos de lo que ocurre. Porque dicen, no le podemos cobrar a los obreros el impuesto a las ganancias, que es el impuesto al salario, y no cobrarle la renta a este. El mensaje es, yo te cobro 5 guitas de renta, pero el impuesto al salario queda de por vida. Cuando este hombre dijo en el 2015 que ese impuesto al salario lo iba a derogar. ¿Se da cuenta el canje que han hecho? Vos pones 5 guitas en la cancilla patronal y ellos se ganan el derecho a sacarte un porcentaje muy grande del salario cuando vas a cobrar si está por arriba del mínimo no imponible. Que con inflación es cada vez más. Con lo cual, en este impuesto a la renta, lejos de haber un ataque al capital, porque son 2 mangos, y además solo a las personas, no a las empresas, ellos garantizan o mantienen, sí, por tiempo indefinido, el impuesto que le cobran a los compañeros, por ejemplo, de las distintas fábricas de la zona, bueno, y de todo el país. Esa es la perversidad. Entonces, para redondear a la pregunta de la compañera, ahora tenemos una batalla, que es más que una batalla, es una batalla que se juega mucho, ¿no es cierto?, donde el movimiento obrero pone en juego cosas muy caras para él en un momento en que la situación de la clase obrera es mala. Vamos a pelear. El FIT y el Partido Obrero no van a lograr ninguna victoria, sino a través de la capacidad de que la clase obrera se movilice. La función de los partidos no es atribuirse triunfos, sino movilizar al pueblo para que el pueblo arranque esos triunfos para ellos. ¿Se entienden? Esto es muy interesante. Nosotros somos diferentes a los partidos capitalistas que se atribuyen todo. Qué grande que somos, qué bien, ven lo que logramos, ven lo que dejamos de lograr, porque son como burocracias. Lo que obtuvimos. El método del Partido Obrero es el método de la lucha de los trabajadores. Y por lo tanto, orientar y propagandizar para que los trabajadores derroten a la clase capitalista en una lucha frontal contra el gobierno y las patronales. Si en este desafío damos grandes pasos adelante, indudablemente la izquierda socialista, revolucionaria, se va a transformar a los ojos de los trabajadores, ¿no es cierto?, en la fuerza política más relevante y más significativa para ellos. Estamos, compañeros, para los que fueron llegando, con el formato de una charla, pero que es interpelación. Así que bueno, rompió el hielo Rosana, no sé, algún otro compañero que quiera preguntar lo que crea oportuno, sobre lo que recién afirmó Jorge, o sobre la duda e inquietud que tenga sobre el momento político actual, el resultado electoral. Acá hay una pregunta. Yo quiero preguntar una cosa, o sea, porque no entiendo cómo logró el macrismo captar para sí todo lo horroroso de la desaparición de Santiago Maldonado, de cómo mintieron, ningunearon, maltrataron a la familia, para transformarlo en una especie, no sé, de síndrome de Estocolmo colectivo para que los votaran. No lo entiendo. Por más que estén los medios y el poder de los medios, ¿no? Ocurre lo siguiente. ¿Cómo domina la burguesía? La burguesía domina dividiéndonos. Entonces, por ejemplo, tomemos una ama de casa cualquiera, una jefa de hogar como Angélica Sorgal, y tiene el problema de Santiago Maldonado y tiene el problema de mantener a 3 chicos. Va a estar obsesionada por mantener a 3 chicos. ¿Entiendes? Y el régimen político actual le dice, bueno,
Si querés mantener 3 chicos, tenés que votar a Musi. Ahora, si estás enojada por lo de Santiago Maldonado, estás indignada por lo de Santiago Maldonado, votás al Frente de Izquierda, pero acá perdiste el apoyo de Musi. ¿Está claro? Es decir, a la hora de votar todo viene el paquete. Y esto es muy importante, sí, les pido que en este punto una atención especial. ¿En qué se diferencia nuestra democracia socialista, obrera, de esta democracia? Que cada cosa se vota por separado. ¿Está claro? Santiago Maldonado fue forzado, fue desaparición forzada o no. Levanta la mano, ganó, fue desaparición forzada. El otro tema, la asistencia social, trabajo digno, se vota. Ellos vienen en un paquete. Entonces las clases sociales dicen lo siguiente, que este tipo, esto estoy de acuerdo con él. Ahora con esto no estoy de acuerdo. Ahora del otro, con esto no estoy de acuerdo y con... Sí, pero ellos el ajuste ya lo venían anunciando hace rato. No, ese es otro tema. Vos me tocaste Santiago Maldonado, te quiero explicar. No, es interesante por lo siguiente, ¿cómo gobernamos nosotros? Nosotros sometemos a votación cada tema por separado. No viene en paquete. Pitrola, Altamira, Macri, Cristina, es un paquete. Porque en un paquete te confundís. Si sos una apasionada luchadora por los derechos humanos, y aparece alguien que tiene la pinta de ser un luchador por los derechos humanos, pero desprecia los problemas sociales, vos no vas a votar a él a lo mejor. ¿Por qué? Porque hay un tema, ¿se entiende? Y te vas a separar de otros que van a votar en contra de él, porque dice, este es un ajustador, o esto es esto, lo que fuere. Primero quiero mostrar un mecanismo de la llamada democracia capitalista que tiende a la confusión. ¿Está claro o no? Por ejemplo, tomemos Estados Unidos. Trump es un fascista. Entonces le dijo a todo el mundo que él está preocupado por el empleo. Por el empleo. Al otro día le tocaba el trasero a una chica. Me acuerdo de esto porque lo discutí con mi hijo. Entonces le digo, mira, después de esto que hizo, este hombre pierde. Mirá, te hago una conversación que tuve con él. Después de esta falta de respeto a la mujer, este hombre pierde. La mujer norteamericana. ¿Sabes lo que me contestó mi hijo? No, porque él está convenciendo a la gente de que lo voten para crear empleo. ¿Se entiende o no? Ahora, en mi escala... ¿Cómo? Hay que votar a tu hijo. No, él fue realista. No, él fue realista, él dijo lo siguiente. La gente no tiene laburo en Estados Unidos. Y viene no va a tomar en consideración, le va a disgustar lo que hizo, pero no va a tomar en consideración esto, porque va a tomar en consideración lo otro, y además tiene como rival a Clinton, que quiere profundizar la guerra en el Medio Oriente. ¿Se entiende? Nosotros no. En una democracia socialista nos metemos todo en un paquete, armamos la confusión general y decimos voten y después le decimos soberanía del pueblo. Soberanía del pueblo es que votamos todo. Entonces sobre esto hacemos esto, sobre esto hacemos esto, siempre con una mayoría de voto popular. Ahora, cuando vos me tocás el problema del ajuste, yo escribí un artículo que luego lo dejé dentro del partido, no le di mayor publicidad, pero es una fórmula que voy a repetir porque me parece que es la más clara. El artículo se llamaba Un voto de confianza al ajuste. Mirá qué brutal. Lejos de oponerse al ajuste, un voto de confianza. Y un voto de confianza al ajuste porque el 40% lo votó a Macri y otro 20% que no votó a Macri votó a los amigos de Macri. Urtubey, Schiaretti, el otro. Sí, yo en lugar de achicar, sacó nada más que el 40% y dije, no, sacó el 60% o el 65%, contando a los amigos. ¿Está claro o no? Un voto de confianza. ¿Por qué? Porque hay que saber desarrollar una lucha política. Macri le planteó a los argentinos lo siguiente: mira, yo te voy a cagar un poquito de hambre, pero te aseguro que cuando vayas al supermercado no va a ser como en Caracas, que no hay nada en la góndola. ¿Está claro o no? Ahora, ¿por qué hizo eso? Porque Cristina Kirchner se identificaba con Chávez. Sí.
estaba diciendo lo siguiente: si esta mujer sigue o viene Scioli, no vas a tener insulina, esto y lo otro. Y lo que podía ser un temor, provocar un temor, estaba graficado que estaba ocurriendo en un país de esa orientación política. El kirchnerismo no pudo desarmar eso. Muy tardíamente, cuando Cristina empezó a dar entrevistas, le dijo un periodista: en Venezuela no hay Estado de Derecho. Es decir, que la agravó, porque como en Venezuela gobierna lo de ella, y encima no hay Estado de Derecho, y vos reconoces. Es decir, acá hubo una lucha política en la que la derecha argentina y los grandes intereses dijeron lo siguiente: ustedes vieron una experiencia, alta inflación en la Argentina, se paró el crecimiento industrial, no crece hace 4 años, trataron de salir con una devaluación, casi se arma una hiper, y nosotros. Esto del otro lado es Venezuela. Nosotros somos una salida al mundo moderno y todo lo demás. Entonces jugaron políticamente a muerte eso. Ahora bien, vamos a suponer que en lugar de Macri y Cristina, el enfrentamiento hubiera sido Macri fit o Macri peor. Y la pelea hubiera sido final de 12 rounds entre Macri y peor. Y digo, ¡ah, miren! Si vota la frente izquierda de Venezuela. No, papá, pará. La hiper de Alfonsín en el 89. La hiper de Menem en el 91 y la bancarrota en el 2001 la hicieron ustedes. Ustedes dejaron a Buenos Aires sin comida, a Buenos Aires, a la Argentina, sin comida en la góndola. Nosotros montamos el movimiento piquetero, nosotros levantamos los comedores en los barrios, nosotros aseguramos el desayuno de los chicos antes de ir a la escuela. En algunos lugares el almuerzo y en otros lugares la merienda. Hubiera sido otra batalla política. Y además, no me compares con Chávez porque nosotros hemos sido críticos del chavismo. Desde el principio. ¿Está claro? Era otra batalla política. Las batallas políticas hay que darlas. Uno no puede vivir convencido de uno mismo sin buscar el arma más apropiada para combatir al adversario. En particular a sabiendas que el adversario es un reverendo hijo de mil putas. ¿Por qué? ¿Porque trata mal a su hija? No, es un hijo de mil putas porque defiende a los explotadores contra los explotados, defiende a los ricachones contra los pobres, defiende a los que tienen más con los que son llevados sin más paz. que dice que los cartoneros son ladrones porque roban de la basura. ¿Quién dijo? Macri. Sí, pero en el 2001 se decía lo contrario de parte de la gente que ve de Macri. Decían que los cartoneros eran el emblema mismo del capitalismo, porque en medio de una crisis armaron una red de, ¿cómo se llama?, de carritos, de y del otro. Emprendedores. Eran emprendedores. Entonces vos fijate el lenguaje, ¿no? Porque acá viene una cosa que es interesante. Vos fijate el lenguaje que tenía en el 2001 cuando la masa estaban en la calle, ¿cómo se llama? Los cartoneros son emprendedores, y el de ahora. Les quiero terminar porque el objetivo es que en lugar de hablar yo, entremos directamente a las cosas que preocupan. He leído entre los gente macrista que ellos caracterizan que esta victoria que tuvieron el domingo significa el fin del periodo iniciado con el argentinazo en el 2001. ¿Qué significa esto? Muy interesante. Significan que ellos saludan lo que hicieron los Kirchner. Contuvieron el proceso del 2001 y ahora ese proceso ha terminado. En una palabra, los Kirchner gobernaron cuando había que gobernar a los Kirchner, y ahora que ya conseguiste el objetivo de aplacar todo de esto y del otro, ahora viene el gobierno a los Macri. Entonces uno ve lo siguiente: ¿por qué los grandes empresarios de la industria automotriz iban a la Casa Rosada a escucharlo a Néstor? Y después a la Casa Rosada a escucharla a Cristina. Y ahora van a la Casa Rosada a escuchar a Macri.
porque cada uno, a pesar de que son diferentes partidos políticos, cada uno cumplió en cada momento la función que tenía que cumplir para mantener el sistema en pie. Y nosotros, quiero decir, la gran gilada argentina, en la que no me quiero excluir, porque es una falta, si me excluyo es una falta de respeto por los demás, veíamos que había una pelea. Y en realidad era una complementariedad, como lo prueba el hecho de que Macri estuvo 8 años gobernando la ciudad de Buenos Aires sin ser incomodado en ningún momento por el gobierno nacional. Al contrario, haciendo grandes negocios inmobiliarios. Entonces, acá la derecha entendió dónde llevar la lucha política y encontró un adversario que no podía responder, que es el kirchnerismo. Y lo hizo pelotas. ¿Por qué pelotas? Porque ganaron con el 54% en el 2011 y ahora sacan el 35%. Es una masacre. Y a nivel nacional habían sacado el 52% y ahora llegan al 24%. Hicieron una masacre con esa fuerza política porque explotaron a fondo sus limitaciones. Y el Frente de Izquierda y el Partido Obrero intervenían en el proceso, pero jugando de atrás, en el proceso electoral, no en la lucha de todos los días. Jugando un poco de atrás, sabiendo que había una pelea, que todo, es decir, en una palabra, ¿cómo se llama? Cuando en el box hay una pelea que es la final, ¿no es cierto? Y hay 2 o 3 peleas que son anteriores. La pelea de fondo. Que esa era la pelea de fondo y que nosotros estábamos luchando para entrar en la categoría. ¿Está claro? Muy bien. No vieron pelear en la categoría y todo lo demás, y algún espectador habrá dicho, estos antes que tarde van a ir a la pelea de fondo. Es decir que la pelea esa tuvo su utilidad y tuvo su valor. Este es el escenario. Pero el problema que tenemos ahora es que Macri ahora hace lo que hasta muchos votantes de él dicen, no, a lo mejor es mucho. ¿No es cierto? Pero él ha atacado a los jubilados y ha atacado al movimiento obrero. Ha evitado un ataque más general que comprometería a la propia clase media. Por ejemplo, en el caso del movimiento obrero, es gravísimo lo que está ocurriendo con la reforma laboral. Porque la reforma laboral elimina oficialmente la jornada de 8 horas. Es decir, elimina el pago de horas extras si trabajás 10. ¿Está claro? Entonces, si eliminaste el pago de horas extras por 10 horas, la jornada normal es 10. Ya la jornada normal no es 8. Acá quiero hacer una aclaración. El movimiento obrero revolucionario en el mundo luchó por una jornada de 8 horas sin extras. De que la jornada de 8 horas tuviera un salario para vivir. Es decir, nosotros no fuimos detrás de las 8 horas para ganar unos manguitos si nos contratan por 10. Unas migajitas. No, fuimos por las 8 horas. ¿Por qué? Porque en nuestra concepción las 8 horas es el mínimo o el máximo que debe dar un trabajador al capital para asegurar su vida y la de su familia. No es un problema. Es decir, yo puedo trabajar 14 horas y me tiran un par de horas extras, pero yo estoy sacrificando la vida de la clase obrera en mi persona. Bueno, ahora no han eliminado un punto. Han establecido un sistema de 0 horas. Te pueden contratar por 1 vez, 2 veces, despedirte. Han reducido las indemnizaciones. ¿No es cierto? Mientras les pagan grandes tasas de interés a los capitalistas. Entonces esta es una batalla, mejor dicho, esto es una guerra, no una batalla. Es una guerra porque adentro va a haber varias batallas. ¿No es cierto? En donde tenemos que actuar muy planificadamente, con la conciencia de que dentro de nuestro campo, la burocracia sindical, izquierdistas, truchos, van a tender a la conciliación. ¿Y qué arma tenemos? Despertar el interés, el vigor y la tradición de lucha de nuestra clase obrera, que volteó todas las dictaduras que han habido acá, fueron volteadas por la clase obrera. Esa reserva de lucha la tenemos, pero se tiene que poner de manifiesto. Tenemos que dirigirnos a la base, tenemos que dirigirnos a la juventud y tenemos que reclutar para el Partido Obrero a los obreros que se interesen en esta lucha y a la juventud que se interese en esta lucha, acrecentar fuerzas e ir por más. Este es el método correcto.
El método de querer, no, porque a lo mejor el sindicato dijo, pi. Lógicamente no se puede excluir ninguna posibilidad de uno u otro sindicato y de una u otra cuestión. Pero si algo ocurrió estos últimos 2 años, fue que la burocracia sindical mostró hasta qué punto está arreglada con Macri. Ahí atrás quieren hacer una pregunta. Yo quería preguntarle, ¿cómo hacemos los jóvenes para tratar de convencer a otros jóvenes de nuestra clase para tratar de despertarlos? Porque dentro de la juventud hoy en día, si bien hay algunos que estamos avispados, despertados, hay muchos jóvenes que o no le quieren dar el interés a la política o directamente están como apaciguados, por lo cual, ¿cómo podemos hacer nosotros para tratar de despertarlos a los demás y que se den cuenta que el mundo en el que vivimos no es un mundo bueno, sino es todo lo contrario, es un mundo aberrante? Y, por ejemplo, ¿cómo hacemos para tratar de cambiar de que la juventud, muchos jóvenes que voten a Macri, despierten y empiecen a votar al FIT? Que se sume a la UJS el compañero. ¿Cómo decís? Que se sume a la UJS el compañero. ¿A qué le hicieron la pregunta? Hay un cachito de verdad en lo que ella te contestó, porque si quería arrancar por ahí. Olvidémonos por un momento de los jóvenes. Pensemos en nuestros jóvenes. Por un momento, te voy a explicar por qué. Para hacer un trabajo político eficaz, nosotros tenemos que tener un planteo que conmueva y que abra una perspectiva a la juventud. Entonces, ¿somos jóvenes socialistas? ¿Sabemos lo que es el socialismo? ¿Sabemos lo que es un gobierno de trabajadores? ¿Conocemos luchas históricas en América Latina, en Europa, en Asia, por gobiernos de trabajadores? Este es el primer punto. Porque si el que quiere atraer un campo de lucha no tiene él en claro, ¿no es cierto?, lo que va a transmitir, ya es una dificultad. Por eso yo insisto mucho dentro de nuestro partido, mejor que vos no estás en el partido, porque me gusta mucho hablar de lo que pasa en el partido con gente que no está en el partido. Insistimos mucho en la formación socialista de la juventud, ¿no es cierto? Por ejemplo, como recién hace un rato, sobre cómo se vota en un régimen socialista. No me hacen todo un paquete, ¿no es cierto? Me lo enganchan y voten como les parezca. Vos tenés poder de decisión sobre cada cuestión. En segundo lugar, abolir el poder de los bancos, abolir el monopolio económico de los bancos. Se están llamando toda la guita. Finalmente le están quitando a los jubilados para que los banqueros puedan pagarle la deuda externa a los banqueros. Es decir, tenemos que clarificarnos nosotros como juventud. Y la Unión de Juventud del Pueblo y Socialismo debe reforzarse cada vez más como una juventud socialista. No solamente como una juventud combativa. No solamente, es decir, que tiene que estar en todas las luchas, pero abriéndole a la juventud una perspectiva. Esta es la base. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Tomemos un ejemplo que a lo mejor no es lo mejor, pero vamos a ver si sale bien. No sé manejar y tengo un auto. ¿Qué hago? Lo llevo el auto al mecánico para ver si el auto está bien y después aprendo a manejar y después llevo el auto al mecánico a ver si está bien. Aprendo a manejar. Tengo que tener la habilidad de manejar para que se me despierte el interés, la gana, etcétera, de tener un auto. Acá el que tiene que aprender a manejar son nuestros jóvenes y todos los jóvenes que se acercan con una conciencia socialista cada vez más clara. Luego hay que hacer una cosa que no es solo para la juventud, sino que hay que hacerlo en todos lados. Hay que caracterizar en dónde estamos. ¿Qué estamos? ¿En una banda de música de jóvenes? ¿Estamos en una escuela secundaria? ¿En una escuela secundaria despolitizada? ¿En una escuela secundaria politizada? ¿Dónde estamos? Y ver por dónde pasan las mejores inquietudes. Y estimular esas mejores inquietudes. Con la idea de que estimulando esas mejores inquietudes vamos a tener una relación, digamos, positiva y vamos a poder transmitir nuestras propias ideas. No puede haber una regla. Yo sigo siempre esa regla. Por ejemplo, yo voy a la cancha, ¿no es cierto? Como yo soy conocido, mucha gente se acerca.
Ahora, yo en la cancha no discuto de política como discuto ahora acá, pero discuto de política por la única que vienen a verme es porque quieren saber algo de política. ¿Se entiende o no? Pero es otra clase de gente. Acá hay gente totalmente preocupada por un balance correcto de las últimas elecciones. ¿No es cierto? En el de la cancha no. Pero y así hemos dado relaciones, contactos con gente en la cancha, pero es diferente. En una fábrica, yo cité lugares de estudio, pero tomemos lugares de trabajo, ocurre lo mismo. ¿No es cierto? Hay que llevar adelante un planteo y hay que persistir. Porque en mi experiencia, recuerdo perfectamente bien creer que estaba hablando en el vacío, pero un día dije una cosa, otro día dije otra y otro día dije otra, y a la cuarta ya todo el mundo estaba avivado. ¿Se entiende? Porque las ideas tienen que tener un desarrollo para que penetren. Entonces no podemos esperar de la primera vez, digamos, un tipo de resultado. Ahora, hay una cosa que podemos tener la seguridad. La juventud argentina se va a sublevar. Porque acá no hay no solo para comer, tampoco hay para el ocio. Tampoco hay para el ocio. Ayer estuve leyendo una entrevista a Gastón Sardelli. Sí. Así se llama, de Herba. Sí. Esa muchacha es una luz. Sí, esa muchacha es una luz. Yo lo conocí porque un día quiso hablar conmigo, nos encontramos en un café y todo lo demás, me llevé esa impresión. Pero la entrevista ya me pareció súper, ¿no es cierto? Ahí tenés gente joven en el ámbito musical, lo mismo con la mano de Filippi y lo mismo con otros, que van aglutinando en el campo de la música, de la banda, del rock, van aglutinando una fuerza socialista y han trabajado en la campaña electoral por el frente de izquierda. Pero primero hay que formarse en el socialismo. No es muy difícil, no es que es una cosa terrible, pero hay que distinguir al explotador del explotado y hay que mostrar que todo el desarrollo del país y del mundo nos está llevando a más explotación, más miseria y más guerra. Entonces, ¿qué clase de dirigente podemos aceptar que lleve el rumbo en esa dirección, que vaya en esa dirección, despilfarre toda la riqueza existente solamente para fortalecer una clase explotadora y no tenga en cuenta la situación del conjunto de los explotados? El trabajador sabe manejar una empresa mejor que el capitalista. Una vez, cuando empezaron los celulares, naturalmente tuve que tener un celular. Y entonces me cargaban diciendo, mirá, este es el producto del capitalismo, más o menos, porque los capitalistas de esto no entienden un carajo. Lo que entienden de esto es el que hizo el chip, el que hizo todo laburante que cobra un salario, ¿no es cierto? Y que veremos que es. Pero la fuerza productiva no es el capital, la fuerza productiva es el trabajo. Es la fuerza del trabajo. Cuando vos empezaste No, vos y después Mónica. pues sí, está. Cuando vos empezaste a describir el resultado de las elecciones, no sé por qué razón, en otra charla yo te escuché hablar de la situación de Grecia, de Syriza en particular. Y el programa de Syriza, en muchos aspectos, tiene cosas mejor dicho, el macrismo tiene muchas cosas de Syriza, a tal punto que el Fondo Monetario ha llegado a la Argentina, bajo el famoso artículo 4, a relevar las cuentas de Argentina. Todos estos números que vos estés a conocer de ataque a los jubilados es muy similar a lo que ha ocurrido en Grecia. En todo el mundo. Exacto. Y lo que vos decís en relación a la clase obrera también ha ocurrido ahí. ¿Por qué me llamó la atención esto? Un partido que se dice de izquierda, una izquierda argentina, democratizante, que dijo, sigamos el camino de Syriza, y el macrismo, que no tiene nada que ver con la izquierda, pero que lleva adelante también un programa similar, de ataque a fondo a la clase obrera. Lo de Grecia es calamitoso, y nosotros vamos en ese camino. La diferencia para mí radica en algo que vos dijiste, que es la reserva de lucha que tenemos en Argentina, los trabajadores y la juventud. Lo que quiero marcar en esto es lo siguiente. Ocurre esto en el mundo entero.
Y ocurre que la izquierda democratizante es, digamos, el frontón contra el cual chocan los trabajadores. No conozco partidos, salvo los que conocemos dentro de la, del Partido de la Reconstrucción de la Cuarta Internacional, otros partidos de izquierda en el mundo que levanten las consignas que levanta el PIB acá. Como planteo de lucha. ¿Cuál es la pregunta? Porque nos hemos pasado por todo el mundo y no tengo la menor idea de cuál es tu pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Una izquierda revolucionaria, como la de Argentina, que levante el planteo del frente de izquierda, no solamente en ese, sino a nivel mundial. Mira, yo te voy a decir una cosa que se la digo a todos, pero ustedes lo van a entender mejor porque es en la vida cotidiana. Y yo no me como ningún cordero antes de asarlo. Es totalmente ajeno a un socialista decir yo soy diferente a todo el mundo, conmigo no van a pasar, conmigo no van a poder, porque ya es una señal de que con quien más van a poder es con vos. ¿Por qué? Por la petulancia, por arrogarte una victoria que todavía no conquistaste, por decir que libraste bien una lucha que todavía no comenzó. Es decir, lo que caracteriza a un socialista es la modestia. Nunca exagerar la fuerza del proletariado y nunca subestimar la fuerza de la patronal. Es otra visión. El comienzo de una derrota empieza con ese análisis. Primer punto. Segundo punto, si hay alguna clase obrera en el mundo con grandes reservas es la griega, porque a diferencia de la Argentina libró 2 guerras civiles. 2 guerras civiles. Y tiene una tradición revolucionaria terrible, y ellos tienen un 24 de marzo que se conmemora en Grecia igual que acá, con manifestaciones multitudinarias. Por lo tanto, suponer que nosotros vamos a ganar donde ellos perdieron, o que ellos van a volver a perder donde a nosotros nos dicen que van a ganar, no es verdad. Tengo una confianza total en la clase obrera griega, va a derrotar al FMI, a la Unión Europea y todo eso. El punto es muy sensible, porque ¿cómo se forma un partido? Un partido se forma con un examen crítico riguroso de su propia experiencia. Nosotros, por ejemplo, la votación que hemos sacado el domingo, hace 2 domingos, ¿no? Sí. Hace 2 domingos es una votación muy contradictoria. Por ejemplo, crecimos un poco en la provincia de Buenos Aires, pero por ejemplo retrocedimos en Córdoba, en Mendoza y en Salta. Ahora bien, ojo, en Salta, en Mendoza teníamos 6 diputados. Por lo tanto teníamos 6 diputados que actuaron 6 diputados, lo vieron los 6 diputados y nos bajaron los votos. En Salta teníamos 5 diputados, que vieron los 5 diputados, actuaron los 5 diputados, defendieron ese famoso programa que vos defendés y nos votaron en contra. ¿Y quién me falta? Y en Córdoba tenemos un bloque de 3 diputados y también nos votaron en contra. En un análisis auténticamente revolucionario, uno tiene que dar un poco más de pelota donde nos fue mal que donde nos fue bien. ¿Por qué? Porque todo el secreto está en que no nos vaya mal. ¿Me explico o no? No digo que hay que separar. Es un paquete, somos el mismo frente, el mismo partido, es un fenómeno contradictorio. En Santa Fe también nos pasó eso. Entonces tenemos que verlo. Con esto quiero decir que la construcción de un partido revolucionario se hace con un análisis riguroso, un balance riguroso de sus experiencias y no se descuentan victorias que todavía no se tuvieron. Entonces les voy a contar una anécdota que no sé si a todos la van a entender, pero voy a tratar de hacerlo más claro. Un día me llamó la atención una cosa que contaban de Lenin, el que dirigió la Revolución Rusa, que ahora es el aniversario número 100, y que están invitados todos a ir ahí por Constitución, que hay un seminario, y donde yo voy a hablar sobre temas que tocamos hoy acá de Argentina, cómo se resolvieron en Rusia. Y voy a hablar sobre ese tema que te toqué a vos, el problema del socialismo, porque
tengo que hablar sobre el Estado y la revolución, ¿no es cierto? Entonces el tema, por ejemplo, que te preocupa, lo voy a tocar, digamos, un día, este hombre, en invierno, sale de la casa de gobierno y se tira y entra a rodar por la nieve. Entonces ver a Lenin rodando por la nieve le llamó la atención a mucha gente. ¿Qué pasa? Los rusos ruedan por la nieve, se tiran a rodar por la nieve cuando obtuvieron una victoria, una satisfacción, algo de ese tipo. ¿Qué había pasado con él? Para que se tirara por la nieve. El gobierno que él presidía había durado un día más que un gobierno previo a la Comuna de París, que duró 2 meses. Este duró 2 meses y un día. Y cuando se levantó dijo, somos historia. Hemos durado un día más que la Comuna de París, que había durado 2 meses. Como vos sabés, después duró mucho más que un día. Pero él consideraba una hazaña que los trabajadores hubieran protegido y defendido su poder un día más que lo que habían logrado los trabajadores de París 30, 40 años antes. Este es el ángulo que tenemos que tener, porque ¿qué representan los compañeros que están acá? ¿Cómo los ven ustedes los que están acá? ¿Como oyentes de una charla? A la mayoría de ellos los veo como los futuros cuadros de un gobierno. ¿Dónde vamos a reclutar los cuadros políticos? ¿Quiénes van a constituir los cuadros políticos de un gobierno trabajador argentino? Hoy esto de Berazategui, que fueron a Varela, ahí en la Jaureche, en La Plata. Estos son nuestros cuadros. Y no van a ir a Harvard para hacer cuadros. ¿Está claro? Se van a formar como cuadros en estos debates y en estas luchas. Entonces, se tienen que endurecer en la capacidad de analizar, en la capacidad de ver, en no descontar victorias que no se obtuvieron, porque de ese modo, cuando vayan a una batalla de fondo, van a cuidarse de que tengan el mayor número de gente con ellos, que sea la mejor oportunidad, que sea el peor momento del adversario. Estamos acá discutiendo entre personas que van a ser estrategas. Entonces, este es el ángulo que hay. Otra cosa es si vos me decís, por ejemplo, que tal grupo político en tal país está actuando en forma equivocada. ¿Está claro o no? Bueno, podemos discutir a ese grupo en particular, puede ser Syriza, puede ser la izquierda catalana. Miren ustedes lo que está pasando en Cataluña. Miren ustedes lo que está pasando en Cataluña. Millones de personas en la calle, y los estadistas de Cataluña, no se disparó un tiro y se rajaron todo. Iban eufóricos, la nación catalana, acá existe realmente la fuerza que va a transformar el mundo. El otro no disparó un tiro y estos se desparramaron todos, los dirigentes. En cambio, Rajoy demoró, dijo, le voy a poder ganar. Y solo no voy a poder, voy a hacer un acuerdo con el Partido Socialista. Y alcanzará 2. Voy a ir a la Unión Europea a ver si me apoyan más. Alcanzará 3. Es decir, fue como si fuera a chocar contra la muralla china. Y cuando lanzó todo para chocar, resulta que era una cortina comprada en 11. ¿Alguien le va a reprochar, che, tanta reunión de fuerza para colarte en una cortina? ¿Ganamos o no ganamos? ¿Y el otro? Entonces el criterio tiene que ser ese, tiene que ser un análisis riguroso. Yo he estado en Salta y hemos discutido profundamente por qué estamos retrocediendo. Porque además Salta era un baluarte en la conciencia del país, del avance del Partido Obrero y todo lo demás. Tuvimos un choque político agudo con la burguesía en Salta y el desenlace de ese choque por ahora es favorable a la burguesía. Incluso si quien dirigió ese choque contra nosotros en Salta
perdió las elecciones últimas, que es Urtubey, a mano de Macri. En lugar de que lo caguemos nosotros, lo cagamos Macri. Tenemos que analizar. Ahí es donde tenemos que poner la atención. En lo que nos falta, no en lo que nos sobra. Mónica, vos querías hacer una pregunta. yo con respecto a las elecciones, ¿no? Cómo quedó el FIT y todo. A mí lo que me sorprende, ya que vos sí que te gusta hablar del partido también, es como algunos compañeros atacan al electorado. Por ejemplo, ¿no? Una foto de Macri abrazándose, no sé, con alguien del kirchnerismo y ponen, por ejemplo, a ver vos que votaste cabeza de tacho a Macri, acá tenés junto con los otros estúpidos que... Me parece un error gravísimo que nosotros que queremos ganar ese... ¿Pero éramos nosotros lo que decíamos? Sí, compañeros de nuestro partido. Por eso lo digo, ya que vos hablas del partido y de los problemas que para mí... No sé si... O sea, si ponele, vos tenés kirchneristas y ahora kirchneristas y macristas que no saben dónde ir, porque para ellos son, o sea, estamos con el kirchnerismo, obviamente se fueron con el macrismo algunos. Ahora, si nosotros le faltamos el respeto al electorado de ambos lugares, exacto, partidos, yo no iría a un partido que me dice que yo soy un pelotudo, por ejemplo. ¿Entendés? O que me vive insultando y en vez de ganarme a ese compañero y explicarle está bien, o no sé de qué forma explicarle que se tiene que sumar a mí, no a esos dos, pero vos me dijiste que soy un pelotudo. Entonces eso me llama la atención de muchos compañeros conocidos, muchos encima de las redes sociales. Ahí está el problema. ¿Cómo atacás al electorado? Si vos te tenés que ganar ese electorado. Bueno, te voy a decir, me acá que dos cosas. Es importante, pero hiciste un agregado que le da a lo que te voy a decir una importancia que yo al principio no pensé que tenía. Sobre el tema mismo de que uno ve una situación de ese tipo, que finalmente es un obrero que votó a nuestro juicio equivocadamente, no le podemos faltar el respeto, etc. También nos tenemos que desbocar. Me pasa lo siguiente. Al partido viene gente que siente que el partido está en una causa poderosa, histórica. Pero tiene experiencia. No sé si tiene experiencia. Puede ser una persona mayor, pero tiene una experiencia. Y si es un joven que vive en el colegio todo el tiempo peleándose, no ya por Macri y Cristina, sino por River y Boca, digamos. ¿Está claro? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en estos casos es observar que tenemos esa situación. Y una vez que observamos que tenemos situación, discutir los medios para resolverla. Y no interrogarnos a nosotros mismos, ¿qué nos pasa? ¿Qué hay esto, que hay lo otro y todo lo demás? ¿Qué ocurre? Sin preguntarnos antes si lo habíamos advertido con anterioridad y si habiéndolo advertido con anterioridad hicimos algo para corregirlo. ¿Se entiende o no? Especialmente los que somos cuadros más antiguos. Me refiero a cuadros. No, por eso, vamos por partes. Bueno, cambia el carácter. Si es un joven, tiene un carácter. Si es una persona con más experiencia, ahí hay una lucha política. Pero siempre uno tiene que intervenir para corregir todo esto. Ahora, el otro problema que hay es un problema más serio y más profundo. Por eso te pido que se considere. Un partido revolucionario tiene que organizar su intervención en las redes sociales. Y no quejarse porque todo el mundo las usa. ¿Se entiende? Porque cada uno cree contribuir a la causa del partido, de la clase obrera y todo lo demás, con una forma de intervención en las redes sociales y dice, no, si yo no intervengo en las redes sociales, intervienen los trolls de macrismo. O interviene esto, interviene otro. Yo también quiero intervenir. Entonces tiene que haber una forma organizada. Por ejemplo, tendría que haber un eje esta semana.
¿no es cierto? El eje tiene que ser esto que ha ocurrido con las jubilaciones, la reforma laboral y todo lo demás. Mire, yo les puedo mostrar acá. ¿Quién me mandó? Alguien que no conozco, pero es de Polvorines. Me dice, Jorge, ¿por qué no grabás videitos? No lo conozco, pero es del partido, por la forma que me habla, ¿no es cierto? Me doy cuenta que es un compañero. Me dice, ¿por qué no grabás videitos contestando, explicando cada una de las medidas que está tomando el gobierno contra la clase obrera? Y los largás por Twitter. Esto que se le ocurrió a este compañero de Polvorines, se le podría haber ocurrido a la dirección que tienen ustedes en Berazategui, y ya están organizando con un, no sé cómo se llama, con el celular a lo mejor, o con algo de otro tipo, un sistema de respuestas, y después que todo el mundo la retuitee, o la mande a Facebook, o la gire y todo lo demás. Es decir, cada experiencia que tenemos tiene que ser objeto de un desafío, y nosotros tenemos que superarlo. Porque si no, de lo contrario, repetimos un impasse, uno se queja del otro, ¿no es cierto? No vamos a poder evitar esas quejas, porque está en la espontaneidad, está en la actitud individual, pero cuando más acotemos, más achiquemos ese margen, mejor. Entonces saquemos una resolución sobre cómo este comité de Berazategui interviene en las redes sociales, lo cual no quiere decir disciplinar a cada uno. No, vos no podés decir... Sí, no, eso no. Eso está excluido. Esto es por la positiva. Nosotros queremos esta semana decir esto. No todo lo que no queremos decir o no sé qué sería, porque es infinito. Uno sabe lo que quiere decir. Pero ¿cuánto hay de que no quiere decir? Se pone a pensar y no termina nunca. No existe. Y entonces ahí damos un salto en la actividad. Nos tenemos que pensar como el polo que está agrupando a trabajadores que van a dirigir el país en el futuro como parte de la clase obrera de Argentina. Yo quería hacer una pregunta. Volviendo a Santiago Maldonado, a mí lo que me molesta es cómo puede ser que durante 3 meses lo hayan buscado en Neuquén, y justo cuando tiene que faltar 3 meses para las elecciones, él aparece como arte de magia si ya hicieron el rastrillaje. Bueno, no, yo coincido con usted. No tengo ninguna explicación. Tengo lo mismo que usted piensa. ¿Cómo puede ser que él, cómo le puedo explicar? Claro, con esto, ¿qué será que gano si yo lo tengo guardado a Santiago Maldonado para decir, bueno, hice algo por Santiago Maldonado, no me quedé de brazos cruzados como para que ustedes a mí no me voten? ¿Entienden lo que voy? O sea, ahora que yo soy presidente, hice algo durante todo este tiempo y lo primero que voy a hacer es buscar a Santiago Maldonado como para decir, bueno, ahora sí me pueden votar a mí. ¿Me explico? Sí, ocurre lo siguiente. No es la primera vez en la historia del capitalismo que se fraguan represiones. ¿No es cierto? Porque ahora me vino a la memoria, acusaron de terroristas 2 obreros italianos en Estados Unidos, en la década del 20, Sacco y Vanzetti. Se movilizó toda la humanidad y terminaron en la silla eléctrica. Después se descubrió que no. Cuando se trata del movimiento obrero, primero la pena de muerte, después vemos si cometimos un error. ¿Se entiende o no? Porque se trata de todo esto. Por ejemplo, nosotros, en el caso nuestro también, en el año 89, todo el gobierno salió a decir que estábamos asaltando supermercados. Metieron preso a todo el partido, locales, por todo el país, allanado y todo lo demás. Cuando yo me enteré, agarré un taxi y me fui a la casa de gobierno. Y te sacaron de ahí por eso. Por eso. Entonces, después de estar ahí una hora discutiendo con todo el mundo, mirá, un terrorista yendo a la casa de gobierno a hablar con los demás,
estuve horas ahí, bueno, es toda una historia, pero al final fui el primer preso político arrestado en la Casa de Gobierno. Bueno, muy bien, finalmente fui al juez. El fiscal pidió que me dieran la prisión preventiva, es decir, que yo pasara todo el proceso judicial preso. El juez dijo que no. A los 2 años me dio el sobreseimiento provisional. Pero ustedes tienen que leer el texto. Ahora cuando alguien mete preso de Víctor Lomás dicen que tiene como 20.000 hojas. Y lo tienen que leer 20.000 hojas, qué sé yo. Esta tenía 2 hojas, después de 2 años. Entonces el tipo pone lo siguiente. No hay ninguna evidencia de que Altamira haya hecho esto, ninguna. Pero el que firma, el juez, está convencido de que es culpable. Pero como no lo puede probar, lo deja, digamos, en libertad. Entonces, un segundito. Entonces quiero mostrar primero qué está ocurriendo esto. Frente a esto, hay que manifestar una cierta tenacidad. El gobierno dice que que murió por accidente. Cayó, no sabe nadar, etc. Inclusive en ese caso, ellos tenían haciendo un piquete. Si a mí me terminan causando un daño 1 kilómetro alejado de la ruta del piquete, que si que alguien me persiguió fuera de la ruta, ¿no es cierto? Y ningún cuerpo se desplaza contra corrientes. No importa, voy por el lado más favorable a ellos. Déjame primero, yo tengo el método de que primero tomo la hipótesis más favorable al gobierno, que es de que se cayó y quedó ahí. Bueno, se cayó y quedó ahí porque vos lo estuviste persiguiendo. Segundo lugar, cuando cayó y fue ahí, bueno, fuiste a sacarlo. ¿Está claro o no? Bueno, esa es la variante más favorable. Ahora, por otro lado, hay constancia de que el día siguiente de la represión, él recibió llamadas telefónicas en el celular. Aparte, digamos que cuando ellos lo encontraron a Santiago Maldonado, todo, o sea, tanto como su ropa, su documentación, su celular, estaba todo intacto. Es como que en ese momento lo tiraron adentro del agua. Está bien, pero de todos modos, el macrismo dice que le hicieron una autopsia y no había signo de violencia y todo lo demás. Entonces, en una circunstancia de este tipo, teniendo toda la experiencia de 200 años de represión y falsificación y todo lo demás, nosotros seguimos pensando que fue una detención forzada, una desaparición forzada, y continuamos nuestra movilización. Porque si mañana alguien me dice, ¿y qué lograste? 3 meses, perdón. ¿Me perdonás? No hay peor cosa que asustar a una nena. No. Ahora definitivamente perdió el susto porque ya sabe que soy un tipo maravilloso. Lo que quiero decir es esto: si mañana alguien nos denuncia de que estuvimos desfilando 1 mes equivocadamente, prefiero pagar ese error a no movilizarme y enterarme que había sido secuestrado o detenido forzado. ¿Se entiende o no? Es decir, uno en la vida elige en qué quiere equivocarse. Yo quiero equivocarme en un exceso de esfuerzo por aclarar un crimen político y no en una falta de esfuerzo en un sentido contrario. Y entonces ayer hubo una manifestación, etc. Pero esto es una lucha, porque yo quiero explicarles lo siguiente. Ellos detienen a Santiago Maldonado. Ahora, ellos no saben el daño que están causando a tantos jubilados, sacándole un paquete de 100.000 millones de pesos de su jubilación. Es decir, no saben que ese jubilado, ahora que le van a ajustar por menos y él va a ver perder el poder adquisitivo, una jubilación muy baja, ese jubilado vive sus días finales más jubilado de lo que estuvo en cualquier otro momento, más sufrimiento. No lo saben, les importa un carajo, porque ellos defienden determinados intereses sociales.
La misma actitud tienen acá. Acá hay un tipo que se llama Nochetti, que tendría que estar declarándose mucho, porque él estuvo ahí y él orientó a la gendarmería en la represión. No ha aparecido nunca, ni este juez, que dice que la autopsia revelaría que no hay signo de violencia, ni este juez lo citó. Entonces se va al carajo. Ahora, un día fui a la tele y al lado mío había un juez que se llamaba Arias. Me quedé un minuto charlando con él porque me llamó la atención que siendo juez también denunciara lo de Maldonado. Y ya, que bien, un juez que denunció. Y ayer leí en el diario, hoy leí en el diario que lo echan. ¿Te das cuenta? Yo con respecto a lo que estaban hablando, lo que quería decir es que principalmente los tres poderes del Estado están relacionados entre sí. A veces esa relación que tienen, no sé, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, por el político de turno es utilizado de forma especulativa y sobre todo el Poder Judicial a veces responde demasiado a lo que es el gobierno de turno. Yo personalmente considero que es preferible dos fojas de un expediente donde te diga, mira, mi inclinación política es esta, de un juez, a que me presenten 25 fojas de un expediente donde diga puras chácharas. Prefiero personalmente eso. No, lo que ocurre es esto. Te lo digo muy claramente. Tres tipos, uno era Gil Lavedra, el otro es el juez Larrambevere y otro era el decano de la Facultad de Derecho de Alessio. Porque es una historia política interesante. Le aconsejaron a Alfonsín que descargara toda la crisis sobre el Partido Obrero. La historia empieza de la siguiente manera. Empiezan a haber saqueos, conmoción y todo lo demás. Y Alfonsín, se lo digo a los más jóvenes, a otros que no son jóvenes, pero que en ese momento no siguieron los hechos, y hasta los que siguieron los hechos no lo conocen. Alfonsín declara públicamente que 35 trotskistas no me van a torcer el brazo. Voy a renunciar si me lo piden los mercados. 35 trotskistas no me van a torcer el brazo. Entonces yo escribí, y el Partido Obrero difundió, una carta abierta al gobierno de Alfonsín, explicando de que a él lo iban a tirar abajo, quiénes lo iban a tirar, porque había devaluación, hiperinflación, es decir, los bancos y todo lo demás. Y que se cuidara de montar una provocación contra nosotros. ¿Está claro? Por lo tanto fue un operativo político que en determinado momento Gil Lavedra, que ustedes lo conocen, que es el marido de Claudia Piñeiro, y ¿quién más dije? Larrambevere, que sigue siendo juez, él fue el que me tomó declaración a mí, y uno que ya murió, le dicen que nos eché, digamos, la culpa a nosotros. Cuando yo voy a la Casa Rosada, yo me reúno con ministros y viceministros. Y venía conmigo, bueno, un compañero del partido, y yo observo que no le prestan atención a lo que dicen, que están de rutina. Escuchamos y nos vamos. Y estoy reflexionando de por qué no le prestaban atención. Me doy cuenta de lo que querían ellos. Entonces le pedí la palabra. Dije, mire, yo sé, esto ustedes lo armaron. ¿Y por qué lo armaron? Ustedes dijeron lo siguiente. Nosotros le echamos la culpa a Altamira, al Partido Obrero y a los dirigentes de todo esto saqueo. Entonces, estos como son trotskistas, van a pasar a la clandestinidad para no ser detenidos. Cuando se pasan a la clandestinidad, los denunciamos como subversivos. Y ustedes hacen con nosotros la gran Montoneros ERP. ¿Es así o no? Bueno, se equivocan, no vamos a pasar a la clandestinidad. Les vamos a pelear de frente. Y no vamos a caer en toda la boludez que usted tiene en la cabeza. Es decir, que fue toda una cuestión política que terminó en esa situación y luego en los días subsiguientes, digamos, una conmoción en el país. ¿Y quién cayó? Cayó Alfonsín.
inmediatamente después, con la anécdota ulterior, de que el día en que el presidente de la República cae, el mismo día, el principal editorial de La Nación está dedicado a mí. Ya sería sorprendente que me lo dedique cualquier día del año. Pero cuando cayó un presidente de tu país, tenés que escribir el editorial sobre el presidente. ¿O no? ¿Hay un hecho más grave que ese? Bueno, entonces fue todo un operativo político. Lo señalo para que no aceptemos lo que figura en la tapa de los diarios sobre Santiago Maldonado, lo que dice la radio, lo que dice tele. No lo aceptemos, porque nunca fue verdad. Nunca, en ningún caso. Desde que la humanidad está, desde el día en que murieron las mujeres en la fábrica que se hizo en Estados Unidos, el Día de las Mujeres, nunca fue verdad, nunca. No hay un caso que hubiera sido verdad. Entonces nos mantenemos, digamos, en esta lucha firmemente. Ahora, capaz que a lo mejor después estamos equivocados. No hay ningún problema. Prefiero haberme excedido en una causa justa que haberme abstenido en una causa que era fundamental. Yo tengo una pregunta. ¿Qué función cumple la procuradora? Porque pasaron las elecciones y ella estaba esperando a ver qué pasaba en las elecciones, ganó Macri y la procuradora, bueno, renuncia, se va, la echan después de las elecciones. ¿Cuál es la función de la procuradora? No, ella es la jefa de los fiscales y por lo tanto puede orientar la actuación de los fiscales. Lo que pasa es que ella tiene una acusación de haberse quedado con plata de un sobreprecio en la construcción de un edificio. No sé si es verdad, no me detuve o no sobre eso, pero la fuerza... Es casual que renuncie o se vaya, como sea, después de las elecciones, o sea, después de que pierda el mismo se va a la... ¿Por qué? Bueno, yo habrá pensado que si a lo mejor gana Cristina, a lo mejor era más favorable. Ya, preguntas sobre la intimidad de hombres y mujeres no me hagan. Porque... la función de ella porque si no, ella es la jefa. Nosotros sobre todo esto tenemos una posición, ustedes ya saben. Los fiscales tienen que ser electos por el pueblo y los jueces también. Y eso es lo que ellos no quieren. Ellos quieren que sea una camarilla la cual coimeándola o presionándola salen fallos como a ellos les interesa. Jorge, acá hay una pregunta y otra más allá con Rosana, compañero docente. Sí, usted había empezado a hablar, yo no estoy empapado de la situación de la legislatura de cada provincia, del resultado de las últimas elecciones, donde se perdieron legisladores y demás. Yo pensaba preguntarle a nivel nacional, o sea, cuando en estas elecciones se renovaron bancas por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Cuando en 2013 se obtuvieron esas bancas para diputados de la Nación, teníamos una perspectiva de lo que podía llegar a ser la función de los legisladores de izquierda en el Congreso. Quería preguntarle cuál es la evaluación que hace usted con respecto a la función parlamentaria que tuvieran y el resultado que obtuvieron en las últimas elecciones. No se puede hacer una caracterización única porque el Frente de Izquierda no es un bloque único en el Congreso. Entonces cada partido ha actuado por su cuenta, lo cual, digamos, limita mucho la posibilidad política y además caracteriza una situación, porque nosotros somos partidarios de un bloque único. Naturalmente que si en un bloque único y hay disidencias, esas disidencias se pueden superar por medio de la discusión, y si no se superan, se da libertad a que cada uno se exprese de un modo diferente, pero sigue siendo un bloque único. Entonces, la existencia de tres bloques, de lo que la ciudadanía votó como un bloque único, muestra un avanzado espíritu faccional, como diciendo, mi grupo político me importa más que el compromiso político que en la lucha electoral hemos tomado con la ciudadanía. Así como Macri fue muy hábil en contrastar lo que él proponía con lo que pasa en Venezuela, es muy inhábil
presentar un bloque que no existe, que está dividido en una lucha política, porque la gente no es boluda y dice, bueno, pero estos me están vendiendo la unidad de la izquierda cuando no hay esa unidad. Es decir, que esto es una traba a la cual el Partido Obrero se ha opuesto siempre. En varias votaciones hemos votado de forma diferente, pero en ninguna el Partido Obrero, desde mi punto de vista, ha cometido un error, y en muchas de ellas ha tenido un desempeño excelente. Quiero decir por excelente que la denuncia política de lo que se tramaba, por ejemplo, en el tema de los fondos buitres, en la medida que fue conocido por la población porque salió en parte o en todo en la televisión, fue una demostración de vigor y superioridad política nuestra. Ahora, yo no llevo un registro de todo, pero recuerdo un caso en que se votó el acuerdo de canje de monedas entre China y Argentina por 4.000 millones de dólares, no me acuerdo ahora el monto. Había un 4, pero ¿cuánto podía ser? Bueno, un monto. Y el PTS se abstuvo. Lo consideró parcialmente positivo el acuerdo financiero entre el Banco Central de China y el Banco Central de Argentina. Esta es una posición totalmente incompatible con el Partido Socialista. ¿No es cierto? Porque es un arreglo financiero para que la moneda argentina sobreviva al pago de la deuda y por lo tanto para que siga pagando dólar, porque facilita la capacidad argentina de pagar. Es un ataque a los trabajadores. Esto no se modifica porque en una legislatura de Córdoba y de Mendoza ocurre lo mismo. Y esto hay que decirlo políticamente. ¿Por qué nosotros decimos que tiene que actuar como bloque? Porque tenemos un compromiso político y hemos construido un instrumento que es un instrumento de lucha. Si no es un instrumento de lucha, es un instrumento de carrerismo. Como juntos podemos tener un puesto o dos, nos juntamos, pero después no luchamos juntos. Eso es incompatible con el socialismo. Es completamente indignante. Y este debate, esto hay que debatirlo en el Partido Obrero, en todos lados, tiene que ser objeto de un debate muy importante. Por ejemplo, sería ahora una oportunidad, con la nueva, ahora que se renueva, de presentar una agenda legislativa y un plan de acción en el Parlamento y reclamar que todo el Frente de Izquierda lo desarrolle unido. Y si no hay acuerdo, que digan en qué no hay acuerdo, discutimos y vemos cuál es el resultado de la discusión. Totalmente ajeno al Partido Obrero dirigir ultimátum a nadie, ¿no es cierto? Ahora vamos a tener 2 diputados por la provincia de Buenos Aires, nacionales, pero vamos a perder al que teníamos por Salta y al que teníamos por Mendoza, ¿no es cierto? Pero ya teníamos uno por... Es decir, la provincia de Buenos Aires se agrega uno, que sería Romena del Plata. Pero Mendoza y Salta restan 2. En otros lugares ha habido elecciones legislativas provinciales, entonces en una de ellas ganamos la concejalía de Neuquén, capital, algo que ocurre por primera vez. Y en materia legislativa creo que estamos peleando el ingreso en Catamarca, pero de la provincia. Y ya teníamos antes y seguimos teniendo uno de la provincia de Buenos Aires, pero legislador provincial. Esa, creo, si no me equivoco, es la representación política actual. En el caso de Claro, y en el caso de Jujuy va a haber como 5 legisladores. En Chaco tenemos, pero de una elección, en Chaco tenemos de una elección adelantada respecto a esta nacional. Ahora, lo de Jujuy también es importante y hay que ver muy bien su desarrollo, porque por un lado es la expresión de una quiebra dentro del peronismo. De lo contrario no podría ser que de una vez aparezcamos con 5 legisladores, una quiebra muy fuerte dentro del peronismo,
Pero aún así no hay que minimizar que hubiéramos salido primeros en el municipio de Libertador General San Martín, donde está el ingeniero Ledesma. Porque independientemente del impacto que esta ruptura y esta acción de una fracción del peronismo en favor del FIP puede haber influido, quedamos implantados en un distrito altamente conflictivo, de gran lucha, que puede marcar un derrotero, y por lo tanto tenemos la oportunidad de mostrar que somos una corriente combativa, políticamente muy clara, y no simplemente que hemos tenido un éxito electoral. Es una elección importante. Acá, en ese tipo de elecciones, donde yo subrayo lo de Salta y de Mendoza, porque esas elecciones ya las tuvimos en Salta y Mendoza, la de Jujuy, y ahora retrocedemos. Por lo tanto, no se trata de ver el resultado de una elección, sino la capacidad de sostener en el tiempo, ¿no es cierto?, los avances de carácter extraordinario que se han tenido. Porque finalmente lo que demuestra la consistencia de la construcción de una fuerza revolucionaria. Capitalizar la oportunidad. Lógico. Y sostenerla políticamente. Estaba Roxana con una pregunta. No, está señalando que el compañero, pero sí, igual voy a... Estábamos hablando del tema del FIP. No sé, mi pregunta es, ¿por qué no las elecciones internas? ¿Por qué? Porque Las PASO, claro. Perdón, las PASO. Porque nosotros, por ejemplo, acá en Verazategui fuimos, vamos a decir, fuimos los que más militamos dentro de lo que es acá Verazategui. Y, por ejemplo, yo, que soy más de barrio, más alejado acá de lo que es el centro, nosotros tenemos una fuerte, vamos a decir, recorrida por los barrios, golpeando puerta por puerta, hablando con los vecinos. Y nosotros, por ejemplo, nos fuimos primero en el encabezamiento, sería. Y, digo, en un cierto punto me molesta porque no fuimos... Debíamos haber ido primero. Teníamos que ir a la lista y porque, o sea, es mi opinión. Es como que le tenemos miedo a ir a una interna porque creemos que... Entonces, como que digo, ¿por qué cedimos también ese espacio donde nosotros sabemos que tenemos una militancia o somos más vistos? No sé, como quieran llamarlo. Pero... No, yo estoy de acuerdo totalmente. Uno no tiene que ceder nada. Uno está convencido de su partido, está convencido de su programa y ha dejado el lomo luchando y por lo tanto ha construido. Uno no puede aceptar que se perjudique lo que uno ha construido. Pero como antes le contesté a la compañera sobre la gente que se queja, de cómo tenemos que superar la cuestión, acá quiero enfocarlo de la misma manera. Una cosa perversa que hay en el electoralismo es que se deja para el final la cuestión de los candidatos. ¿Por qué se deja para el final? Porque nadie quiere aflojar, son tres. Entonces, todo el mundo está esperando de imponer lo suyo o que afloje el otro. Bueno, mientras no haya que inscribir, nadie afloja. Siguen. Entonces esto lleva a un resultado perverso, y es que no se consulta las bases sobre las candidaturas de cada zona. Y un partido revolucionario no es un partido donde una dirección asume la responsabilidad de representar a todo el partido sin consultar. Obviamente un congreso elige a la dirección nacional, pero eso no significa que ante cada situación no se haga un debate interno sobre esto. Entonces, en el próximo congreso del partido, ya que a ustedes esto les parece importante, sería bueno que establezcan una especie de resolución, una conclusión que ustedes saquen sobre cómo respetar el derecho de cada regional a defender sus propuestas en una lista y no terminar a último momento teniendo que aceptar, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo,
no los tengo pensados, pero no puedo decir lo siguiente, que nunca se establezca la lista de candidatos hasta 10 días antes del final. Si al día antes del final no está, ya terminó. De modo que haya todo un espacio de tiempo para llevar las propuestas a los distintos sectores del partido. ¿Me explico? Por ejemplo, nosotros previendo en el Congreso último que podía producirse alguna crisis hacia el final, se votó hacer una conferencia de emergencia en el final si hubiera algún tipo de impasse política en la formación de las listas. Y fue una previsión inteligente porque al final tuvimos que hacer esa conferencia de emergencia, la tuvimos que hacer, porque había una situación de crisis y había que evaluar. Y la evaluación no quedó en manos de un grupo pequeño, sino que la evaluación fue decidida por toda una conferencia. Ahora, en esa conferencia no se discutieron candidatos de cada lugar. Entonces, cada vez que hay un problema, ustedes piensen que el partido tiene un congreso todos los años. Y que una vez al año, por lo menos, hay que elegir direcciones en los comités regionales. Por lo tanto, tienen 2 veces al año, por lo menos, la oportunidad de, frente a algo que les pareció mal, hacer propuestas correctivas, superadoras, con posterioridad, y no replegarse en la insatisfacción de que las cosas no se hicieron como hubieran querido, porque si no se va a repetir cuando podemos avanzar y clarificar. Gustavo, vos... puntual, acerca de la proscripción de Pitrola por parte de lo que sería su candidatura, el cuarto estamento, por parte de lo que sería el PTS, el llamamiento a votar a Cristina, y tiene también relación con lo que se estaba hablando acá. ¿Quién llama a votar a Cristina? Por parte de lo que es el PTS hay un artículo puntual en los tribunales de la prensa, de una de las últimas prensas. ¿Pero que dice que no hay que votar a Pitrola? Sí, lo está proscribiendo a Pitrola puntualmente. Hace rato. ¿Cómo? Llamado a corte de Cortar boleta del cuarto estamento, de lo que es su candidatura a senador. Y también que aclare un poco lo que representa el partido y el resto de las fuerzas, es decir, el PTS, IS, lo que representarían dentro de la tendencia, dentro de lo que sería la tendencia de izquierda, y la diferencia de método y programas que nosotros tenemos con esos partidos, y el planteo puntual de lo que sería un golpe directo a lo que sería el Estado y los partidos patronales. No sé si quedó claro. Yo lo que entiendo es que una posición así como la que tuvo el PTS es una posición rupturista del Frente de Izquierda. ¿Se entiende? Entonces tenemos que hacernos un planteo más profundo que simplemente expresar nuestro disgusto y hacer la denuncia. ¿Me entiendes? Porque ¿qué van a interpretar de nosotros si denunciamos un hecho irregular, pero todo sigue igual? Yo justamente a la compañera le dije, para que todo no siga igual, de los que atacan de otro partido, electores, después hice una propuesta para avanzar, hice una propuesta ahí para cómo puede intervenir una regional en expresar su posición en la formación de la lista, cómo avanzar, y acá hay una denuncia pero no dice cómo vamos a avanzar. Yo creo que tiene que ser objeto de una gran discusión en el próximo Congreso. Falta muy poco tiempo para que empiece el debate. ¿Cuál es la discusión? ¿Qué queremos hacer con el Frente de Izquierda? Tomando todo el conjunto, es decir, todos los factores en su conjunto, no un hecho puntual, haciendo una caracterización. En el Congreso último no, pero en el anteúltimo se votó una resolución política que yo escribí sobre el Frente de Izquierda. ¿Cierto? Probablemente en este Congreso haya que actualizar el análisis y hacer una resolución y someterla durante 3 meses a la discusión del partido
y a la votación del Congreso. Lo que surgiría de acá, o de este intercambio de ideas que tenemos entre nosotros, es que debiera figurar en el temario del Congreso un punto que se llame Frente de Izquierda. O que en un análisis político general haya un punto Frente de Izquierda. Porque esto sí es muy grave. A mí no se me escapa que lo que va a decir el PTS es que era una forma de hacer que algunos kirchneristas que votan por Cristina luego no voten por los diputados de Cristina, sino que voten por los del PTS. ¿Está claro? Eso va a ser lo que ellos van a decir. Si es así, lo tienen que haber dicho. Llamamiento a los que van a votar a Cristina Kirchner, a los trabajadores que van a votar a Cristina Kirchner. ¿No es cierto? Nosotros creemos que no la tienen que votar, nosotros creemos que esto, nosotros creemos que es un agente de la patronal, pero a una semana de ir a votar, quizás no estás convencido de lo mismo. Pero sospechas que tampoco el Frente para la Victoria, Unión Ciudadana ha dado respuesta, Por lo tanto, te proponemos un compromiso, que es decir, si vos querés votar a Cristina, votá a Cristina. Pero luego, para diputado, votá al Frente de Izquierda. Y seguimos discutiendo para que te integres en el futuro al Frente de Izquierda y para que nunca más votes candidato a patrona. Se puede discutir eso. Yo en mi Facebook, y recibí flores por todos lados, muy bien, pero estoy muy contento de lo que hice, siempre estuve contento. Y con el paso del tiempo estoy más contento todavía. Le tiré a Cristina, que decían que no se iba a presentar, y digo, dejate de joder, presentate de una vez. Nosotros tenemos ganas de confrontar con vos. Entonces un dirigente del PTS me contestó, grave actitud de Altamira. Si se presenta a Cristina no sacamos ni un diputado. Es decir, que el tipo prefería saltarse la experiencia de un choque con un adversario que un día tenés que derrotar, porque si no lo derrotás no avanzás más. Dijeron, mejor que no venga. Ganar por puntos. ¿Se entiende o no? No, por puntos no, porque es una pelea. No, yo jugaba al ajedrez y a veces hay gente que no se presenta. Entonces vos te ganás el punto. ¿Entiendes? No es lo del box, que cuando no ganás por nocaut, ganaste por punto. O ganarlo en la balanza. En el box te ganan en la balanza. Otra pregunta acá. Ah, en la balanza, claro, porque se pasó de categoría. No, entonces, hablar con claridad. ¿Está claro o no? En cambio acá, bueno, ese es un punto. Segundo punto, venir al Partido Obrero y decirle, vamos a sacar esta declaración. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece dañino para el FIT? ¿Les parece positivo? ¿No quieren firmarla en común? Claro. ¿Está claro? Es una relación política que, digamos, no haría sobrevivir a ningún matrimonio. Pero lo que nosotros tenemos que descubrir acá, ¿cuál es el contenido político? No es una pelea de siglas. Es una pelea, hay un contenido político. ¿No es cierto? Ellos tienen una orientación estratégica y nosotros tenemos otra orientación estratégica y forma parte de nuestra orientación estratégica postular el frente político común en la lucha contra el mismo enemigo. Y ellos postular cómo pueden subirse sobre la espalda de un aliado para sacar ventajas propias. Son dos enfoques políticos diferentes, este es el contenido. No es una pelea de siglas. Entonces, en lugar de enojarse, hay que pegarle en el lugar que duela. Y eso se consigue solo estando con calma. Nunca vi que pegue bien a alguien que está enojado. Alfredo, te quiere hacer una pregunta. Tomando en cuenta que las últimas elecciones fue una clase de experimento para las próximas presidenciales, ¿usted cree que las próximas presidenciales van a ser todas, en todos los partidos que se postulen, van a ser femeninos? O sea, Cristina Kirchner por Unidad Ciudadana, Vidal por Cambiemos, Carrió,
Sería ideal. Y así llamamos la atención de todo el mundo. Si usted cree que en realidad el Partido Obrero tendría que levantar una obrera industrial para que... O una docente. O docente, sí, para que encabece la lista. Y de este panorama, no sé. Puede ser candidata a presidenta Romina del Plan. Tenemos muchas, Soledad Sosa, Gabriela Serrano, tenemos muchas mujeres presidentas. Así que si las tres principales de los demás partidos, acá tengo una propuesta, son mujeres y nosotros vamos con la cuarta. No, de todos modos, fuera de esto, quiero que se concentren en un punto. Olvídense de las elecciones anticipales. Hay que derrotar a Macri. Las elecciones van a tener el carácter que determine el desenlace de la lucha de la clase obrera contra este paquete de Macri. Y además, como socialistas no nos tenemos que trazar como rumbo un cronograma electoral, porque estamos entrando en la camisa de fuerza de la burguesía. Nuestro rumbo es la derrota del capital y por lo tanto el ensanchamiento de todas las posibilidades para la clase obrera. Puede haber una elección, puede no haberla, pero no es ese nuestro objetivo estratégico. Por lo tanto considero un error de método fuerte estructurarse en torno a una agenda electoral y no en torno a una agenda para derrotar. Cuando digo derrotar, estoy diciendo la derrota política, ¿no es cierto? La derrota del poder político, del gobierno que instrumenta este plan salvaje contra la clase obrera. Yo una cosita entonces, digo, estamos hablando de todo un paquete antiobrero, digamos, y nosotros como Partido Obrero vamos a sacar entonces un volante para poder desarrollarlo y explicarlo a los trabajadores a los trabajadores en cada fábrica. Y lo pregunto porque me pareció que, nosotros sabíamos que se iba a venir y denunciábamos en la plena campaña electoral que se va a venir un paquete de ajuste contra los trabajadores y no salió un volante, ni como coordinadora sindical clasista, como para nosotros llevarlo, digamos, a la fábrica. Ahora el Partido Obrero está discutido, digamos, sacar un volante. Pero eso vos se supone que eso vos lo sabés mejor que yo. ¿Cómo se está reuniendo las Porque vos sos bien parte de una dirección de un comité, ¿o no? Sí, tengo entendido que sí. No, vos no sos parte de la dirección. Sí, no, soy parte de un comité y tengo entendido que sí. Sos parte de un comité, pero es una relación estrecha con la dirección del partido. La que mejor sabe lo que va a salir o lo que va a salir sos vos misma. Néstor dijo por televisión que hoy se reunía la coordinadora sindical para eso. Hay un folleto que se está armando. Sí, de todos modos, me parece muy bien que intervenga la coordinadora sindical clasista, pero esta es una lucha de partido. Esta es una lucha de partido. El Partido Obrero tiene que salir con todos los tapones de punta. Ahora, claro, quiere decir que el SUTNA no va a decir nada porque habló el Partido Obrero, quiere decir que la Comisión Clasista no va a decir nada porque habló el Partido Obrero, quiere decir que el Tribunal Docente no va a decir nada. ¡No! Cada uno sabe cuál es la responsabilidad que tiene. De en su campo tiene que enfrentar todo esto en lo que sea concreto. Ahora, el Partido Obrero tiene que destacar que él interviene en la lucha de clases, porque de lo contrario se puede caer en la mala interpretación de que estamos para elecciones. Y después en la lucha está No. Esto no es una confederación en que este se dedica a esto, este se dedica a esto, este se dedica a esto, y el partido político se dedica a la elección. No. Esto es un abanico donde la fuerza estratégica que tratamos de construir, que es el Partido Obrero, ¿no es cierto?, encara frente al poder político una batalla directa, de partido a Estado, de partido a gobierno, y llama a todas las organizaciones de trabajadores a participar de esa lucha. Pero no puede ser renunciar a la función que se ha dado de orientar a los trabajadores a una victoria política contra la burguesía que abra el camino a un gobierno de trabajadores.
Acá la compañera tiene. Sí. Bueno, te quería... ¿Alguien me podría dar una botellita de agua? Estás ahí atrás. Tenés el vaso servido también. Está todo hecho. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta que no tenés ojos en el palmo. Yo aprovecho para decir que no se olviden de llevarse la prensa obrera. Sí, te quería consultar en relación al balance que haces sobre la campaña electoral que desarrolló el Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda, cuáles fueron nuestros límites, cuestiones que deberíamos profundizar, y después en relación a esto, digamos, de qué son productos las bancadas del FIP. ¿Son producto del avance de la conciencia de la clase obrera sobre la cuestión del poder, sobre que somos la clase social que debe gobernar, o simplemente, digamos, sobre la base de una campaña de que la izquierda tiene que estar dentro, digamos, del marco democrático que nos ofrece el Congreso? No, ocurre lo siguiente. En primer lugar, como método para el balance, creo que tendría que hacer balance todo el partido de norte a sur. Porque solo de esa manera podremos considerar de qué nos ha servido la campaña electoral en términos de progreso político entre los trabajadores, por ejemplo, reclutamiento. Yo en una campaña electoral no reduciría el balance a los votos, sino a la totalidad de una intervención. Imagínense, por ejemplo, que de golpe tengamos los mismos votos que hace 2 años o que hace 4 años. Pero nos hemos duplicado como fuerza militante. Bueno, no despreciaría el hecho de que no crecimos después de 4 años. No es que diría, ¿qué me importa que no crecimos? Somos el doble. No, le daría su importancia. Pero para hacer un balance de conjunto, tener en cuenta todo el factor de crecimiento, si fue en la clase obrera. Yo cuando vine hoy acá pensé que este tema se iba a plantear y que yo les iba a decir, bueno, ¿cuál es el balance de ustedes mismos? Por ejemplo, la compañera Rosana señaló una actividad acá en Berazategui, etcétera, cuando trató de explicar por qué entendía que no podía quedar relegada en el fin, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos que tenerlo, porque muchas veces se discute el tema general, queda relegado el tema de si crecemos, no crecemos, avanzamos, no avanzamos, y cuando queda relegado eso no tenemos el faro, no tenemos el GPS para orientarnos. Eso por un lado. Por otro lado, este balance hay que hacerlo para responder a la pregunta. Porque cuando hay un balance que dice, en las grandes fábricas nos votó la mitad de los trabajadores, a la pregunta tuya, si es un voto de conciencia de clase, te digo que sí. Si en cambio me dicen que votó el 3% y otro por acá y otro, te digo que no. No sé si me explico. Eso es lógico, porque tenemos que ser serios. Yo después, si ustedes quieren, les voy a mostrar un análisis de Lenin, ya que estamos en el centenario, por el cual él demuestra el carácter mayoritario de la posición del partido bolchevique en una elección en que aparentemente había salido segunda. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Él analiza todo el país y demuestra que en los lugares alejados, lugares donde los diarios no llegan, donde los ferrocarriles hay que hacer combinación para llegar, campesinos y todo lo demás, los bolcheviques sacan poco votos. Pero, por ejemplo, las 2 ciudades principales del país ganan por forma abrumadora. Y cuando se consideran las fábricas dentro de esas 2, ya recontra abrumadora. Y cuando se toman las unidades militares, los soldados, las tropas, las guarniciones, recontra abrumadora. Dice, nosotros hemos ganado porque tenemos el poder de la ciudad, el poder del obrero, el poder del ejército, el poder de la gente politizada y todo lo demás. Y todo el resto que no sabe algo ni que existimos, y con esto la próxima elección, es decir, y aquí más es cuestión de días, meses, de que se venga con nosotros. Hace un análisis político del proceso electoral. ¿Me explico? Entonces, eso es muy importante. E independientemente con qué grado de desarrollo lo haga el propio partido, se los aconsejo fuertemente en lo regional. Porque entonces van a saber a qué atenerse. ¿Qué nos falta? ¿Dónde hemos progresado y todo lo demás? Fuera de eso, creo que hay una variedad de votaciones. Por ejemplo, un grupo de intelectuales
que sacó una solicitud de apoyo a nosotros. Yo se lo comenté en algún lugar, y como no son intelectuales socialistas ni mucho menos, expresaron su posición. Naturalmente no es la posición nuestra, no era una posición clasista, no era la posición nuestra, pero bueno, si alguien quiere apoyarnos por su cuenta, con una posición determinada, democrática, no le vas a decir que no, al revés. Pero tuve la impresión, se lo comenté a la gente, de la lectura del texto, que estos intelectuales querían imponernos esa orientación a nosotros. No era un texto de verdad que dice, bueno, teniendo en cuenta esto, esto y esto, prefiero votar a este. Si no voy a votar a este porque este es así, es así, es así, y nosotros no somos así. Eso es lo que ellos quisieran que fuéramos. ¿Se entiende o no? Entonces, seguramente, hay toda una variación importante. Hay una elección que no la podemos pasar por alto, y merecería un debate que no sé si va a producir, pero tenemos que aprovechar el Congreso, que es la de Córdoba. Porque debe haber habido muchos factores, y yo que vivo en Buenos Aires no estoy cotidianamente al tanto de todo lo que pasa en Córdoba, pero nosotros en Córdoba protagonizamos una huelga muy importante. ¿Cierto? No solo fue muy importante, sino que además fue encabezada por mujeres, que son las choferes, si se puede llamar así, de los trolebuses de Córdoba. Y unas mujeres de la gran boca. Yo las escuché, digo, no puedo creer, era maravilloso. Ustedes me dirán, bueno, maravilloso porque tenía posiciones políticas. Fuera de las posiciones políticas, las que no eran políticas, eran excepcionales. ¿No es cierto? Mostraba mujeres que han vivido, mujeres que saben dónde están paradas, y estas mujeres que han vivido y que saben dónde están paradas, vinculadas al Partido Obrero. ¿Está claro? Ahora bien, esta huelga provocó una reacción furiosa de la clase media contra nosotros. Bueno, en primer lugar, una reacción furiosa del Estado, del municipio, de las patronales y de la burocracia sindical, de la que se hizo eco la clase media. Algunos compañeros del FIT piensan que en algún momento de la huelga tendríamos que haber observado que no era conveniente seguir con la huelga. Porque como estaban las cosas, ya no estaba para ir más lejos y estábamos tensando excesivamente la paciencia de una población que no podía ir a trabajar por la envergadura de la huelga. ¿Me explico? Entonces me he ido con la impresión de que un manejo no del todo correcto puede haber incidido en los resultados. En ese caso, ¿quién nos votó? Claramente no nos votó la clase media. Retrocedimos en la votación, pero nos votaron los que están con la izquierda y los que tienen una posición clasista, que no les entra ni a balas la crítica de la patronal, del Estado y todo lo demás contra nosotros. Miren, compañeros, lo que les quiero decir en definitiva es esto. Esto es como el amor. La lucha de clases se palpita, se vive, se analiza, se proyecta o es nada. Por eso hay que hacer balance. ¿Dónde estoy en la vida? ¿Cuánto he construido? ¿A dónde quiero llegar? Se tiene que poner de manifiesto que tenemos el propósito político de derrocar a la burguesía y establecer un gobierno de trabajadores. No solo tenemos que hacerlo, se tiene que ver que ese es nuestro propósito. ¿Se entiende? Entonces, los balances ayudan a superar los límites que fatalmente tenemos, como todas las personas, en la acción política y por lo tanto a superarlos. Y con esto nos aplaudimos.